Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de la semana número 2. Este es nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo. En esta semana nosotros estamos revisando lo que son nuestras actividades integradoras de nuestra semana 2 correspondientes a la actividad 3 y número 4. El miércoles pasado nosotros describimos puntualmente lo necesario para cumplir con nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales. En esta semana vamos nosotros a realizar también la actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Vamos a dedicar la sesión de hoy, jóvenes, para explicar la actividad integradora 4 y esperando se puedan conectar. Si no, jóvenes, tampoco, eh, debido a las actividades, para algunos de ustedes supongo que va a ser un poco difícil, pero estoy generando un video de esta sesión, el cual a la brevedad posible estaré subiendo a la plataforma de YouTube. Aquí, jóvenes, ustedes pueden indicar con precisión en qué momento está surgiendo esa duda, indicando de preferencia en qué minuto preferentemente surge sobre el tópico que estemos hablando. Quienes se lleguen a conectar a esta sesión, jóvenes, tomen directamente el audio de esta plataforma. O bien pueden escribir también por medio del chat de esta plataforma Zoom. Lo más importante, jóvenes, es que sigamos las normas de comunicación virtual. Alejandro, muy buena tarde. Qué bueno que se está integrando con nosotros. Voy a recordarles el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y es el reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales. ¿Qué ciencias experimentales estamos viendo, jóvenes? La semana pasada vimos mucho sobre química, esta semana también, pero también estamos viendo algunos tópicos de química y también algo importante que hemos estado observando algunos temas de biología. Esto, regresando a nuestro propósito formativo mediante el análisis de la dinámica del universo. Nosotros estamos analizando en esta semana lo que son algunos fenómenos naturales y diversos fenómenos naturales, de hecho. Ello nos va a ayudar a comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. En esta semana estamos viendo la energía y no solo ello, también los tipos de energía. Y vamos a seguir viendo acerca de la estructura de la materia, jóvenes. Entonces vamos a nuestra actividad integradora número 4. Espero que no hayan quedado... jóvenes, hola, hola. Estoy viendo un chat en este momento. Jóvenes, sí, ayer publiqué un recordatorio para la sesión de hoy. No, dejé la hora de las 9. Ah, ok, eso bueno, debió de haber sido un detalle. Muchas gracias, Alejandro. Sí, tal vez no se me actualizó la información cuando la publiqué, pero sí era en este momento. Sí, ese fue un error mío. De todas maneras, no se preocupen, chicos, si al rato van a poder observar la grabación. Y si es preciso y bueno, cuando con un poco de tiempo, pues tal vez pueda conectarme. Pero qué bueno, Alejandro, que se conectó en este momento. Bueno, vamos a nuestra actividad integradora número 4. El miércoles pasado nosotros explicamos, creo a detalle y bien, les publiqué las referencias, de hecho las tablas termodinámicas.
donde aparece la entalpía para muchísimas sustancias. Espero que les haya sido de utilidad. Y para quienes todavía no hacen, muchas gracias, Alejandro. Sí, sí les había mencionado que a la misma hora, sí fue un error ahí en no actualizar el mensaje que tenía publicado. Ok, bueno chicos, gracias Alejandro. Para los que vean vayan a ver esta grabación, les publiqué por medio de, el foro de novedades, ahí les publiqué unas entalpías. Viene adjunto un documento con unas tablas termodinámicas. Espero que, bueno, si se les dificulta encontrar las entalpías, ahí puedan encontrar las entalpías de las reacciones y de las sustancias que están participando en las reacciones que ustedes se encuentren. En nuestra actividad integradora número 4, jóvenes, la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Cuál es el propósito? Comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Para ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, chicos? En nuestra actividad integradora 4, vamos a imaginar que una de nuestras compañeras de generación llamada Margarita no tiene acceso a los videos de esta semana y nos está solicitando nuestra ayuda para esclarecer las dudas que se le están presentando acerca de la tabla periódica. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a Margarita, jóvenes? Vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio. Es muy importante, jóvenes, que tenga audio para esta actividad. Le vamos a explicar acerca de la tabla periódica. ¿Y qué es la tabla periódica, jóvenes? Eh, Jóvenes, la tabla periódica, el ordenamiento que tiene como tal, fue diseñado por Dmitri Mendeleev en el 69, 1869, donde utilizó como base para ordenar los elementos de la tabla periódica el cómo reaccionaban, su número de oxidación, el cómo formaban óxidos e hidruros. Y esto fue en lo que se basó de acuerdo a las características químicas. No fue la única persona que llegó a este orden de la tabla periódica. También el alemán Lothar Meyer, de forma independiente, llegó al mismo ordenamiento de los elementos de la tabla periódica, pero esto lo hizo por medio de sus propiedades físicas. La tabla periódica actualmente se le reconoce más a Dmitri Mendeleev, pero es importante también resaltar la participación de Lothar Meyer. Eh, Consta de una forma caprichosa, pero esto obedece a las características tanto físicas como químicas de los elementos. Así es que nosotros vamos a ayudar a Margarita de la siguiente forma, jóvenes. Para ello, nosotros necesitamos algo muy importante. Nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, conocer la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos y también conocer la posición de los elementos que se encuentran en la tabla periódica, ya que de acuerdo a su posición forman compuestos característicos y de aquí, bueno, podemos clasificarlos como orgánicos e inorgánicos. No es la única clasificación. Se clasifican como hidruros, como sales binarias, como sales terciarias, tiene una clasificación mayor. En este momento, jóvenes, no vamos a entrar mucho dentro de la nomenclatura química porque es muy interesante, pero sí también necesita mucho tiempo el que nosotros conozcamos acerca de cómo nombrar las sustancias químicas. También muy importante, vamos a conocer a los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué vamos a entregar, jóvenes? Las indicaciones que se tienen en plataforma es entregar una presentación en PowerPoint con audio donde vamos a explicar lo que se nos está solicitando. Lo más importante es que esté explicado con nuestra propia voz. Jóvenes, ¿cómo puedo? Bueno, realmente hay pocos problemas con la entrega de esta actividad.
Yo hago mi presentación en PowerPoint y hay una aplicación en PowerPoint que me permite insertar audio. Jóvenes, aquí es donde a veces viene el problema, donde inserto mi audio, preferentemente en cada una de las diapositivas. Para algunos de ustedes, veces es complicado, pero pueden insertarlo dentro dentro del el primer diapositiva de su presentación. Jóvenes, si ustedes están utilizando Canva, yo les recomiendo sigan utilizando esta herramienta que es muy poderosa, dinámica y versátil para hacer este tipo de presentaciones sin mayor problema. Ahora, ¿qué es lo que tiene que llevar nuestra presentación? Nuestra presentación debe de llevar, y el arreglo de las diapositivas, jóvenes, van a ser de la siguiente forma. En la diapositiva número 1 vamos a integrar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Recuerden, esta actividad debe de ser explicada a Margarita, no a su asesor virtual, no a otra persona. Nos debemos de dirigir a Margarita. En la diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar su división por familias de los elementos químicos. Aquí, jóvenes, utilicen la imagen que a ustedes les parezca más idónea de la tabla periódica, que dé un ordenamiento acerca de cómo están integradas las familias. En la diapositiva número 3 van a integrar una tabla periódica en la cual van a indicar su división por periodos. Aquí, jóvenes, también una imagen, puede ser la misma imagen que utilizaron en la diapositiva anterior, pero aquí lo que ustedes tienen que explicar es cómo están ordenados de acuerdo a sus periodos. Por supuesto, porque esta presentación, recuerden, va dirigida a Margarita, Alejandro. Así es que yo me voy a presentar. Hola, Margarita. Mi nombre es Francisco, pertenezco al grupo 035 de la generación número 45 también. Qué característico. Y te voy a explicar acerca de la tabla periódica. Y arrancamos con la presentación. En la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen también de la tabla periódica y le vamos a indicar la clasificación de los elementos por su número atómico. En la diapositiva 5 integraremos una imagen de la tabla periódica y vamos a describirle, jóvenes. De acuerdo al elemento que seleccionemos, ¿cuál? El que nosotros quieramos. Vamos a describir su símbolo químico en la diapositiva número 6. Con una imagen también de un elemento de la tabla periódica, vamos a explicarle lo que es la masa atómica. Para la siguiente diapositiva, jóvenes, que es la diapositiva número 7, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva 8 mencionaremos 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. Para la diapositiva 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Y vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S2AI4. Algo muy importante, jóvenes. En algunas ocasiones, las presentaciones en PowerPoint que ustedes realizan, los archivos son muy pesados y la plataforma no los acepta. Jóvenes, despreocúpense de eso, de esa parte. Ustedes suban un documento en Word, preferentemente con el guión que ustedes utilizan para describir todo lo que mencionan dentro de la exposición, jóvenes, y aquí pegan su liga de donde ustedes suben su presentación. Si la suben a Drive, a OneDrive o a algún sitio, jóvenes. Recuerden, la plataforma a veces nos menciona que puede soportar archivos de 12 o hasta 20 megas, pero si nuestro archivo pesa más, no lo vamos a poder subir. Así es que hagamos uso de la nube sin mayor problema y lo podemos nosotros, únicamente me suena el documento con la liga y su guión. Ahora, chicos, por ejemplo,
Supongamos que no me permite integrar audio o PowerPoint o no tengo miedo de utilizar Canva. Jóvenes, puedo solucionar esto y pongan atención, no se nos está pidiendo que hagamos un video, no. Pero si yo por medio de un video puedo subsanar las deficiencias que tengo, si no puedo integrar audio o bien algún detalle con la presentación, puedo sin mayor problema hago un video de mi presentación únicamente grabando la pantalla explicado por mi propia voz y lo subo a la nube, jóvenes. Y me comparten por favor la liga. Eso sí, verifiquen que es el archivo correcto y que me den todos los permisos necesarios para que yo pueda verificar esta presentación que ustedes realicen. Para ello, chicos, la tabla periódica de los elementos es un ordenamiento donde se encuentran estos y la posición que tienen de acuerdo a la tabla, la posición nos revela algunas características de cada uno de estos elementos. En pantalla, jóvenes, yo les presento la forma abreviada de lo que es una tabla periódica, tal vez la forma que mayormente conocemos, pero esta no es la forma original, jóvenes. La forma original es más alargada. ¿Por qué es más alargada? Porque nosotros sacamos la serie de los lactánidos y la serie de los actínidos. Son las dos filas horizontales que nosotros vemos en la parte inferior. Se sacan, jóvenes, para hacer una versión resumida de la tabla periódica y esta sea más corta y más fácil de manejar. Esa es la versión resumida. Por ejemplo, jóvenes, nosotros vamos a ver que algo muy importante cuando nosotros tengamos una tabla periódica es que todas utilizan una nomenclatura diferente. Si bien en una tabla periódica tal vez encontremos el símbolo químico al centro o en la parte superior o en la parte inferior, la información no va a cambiar, pero si nosotros o quien diseña estas tablas periódicas va a colocar el símbolo al centro, todos los símbolos tienen que estar al centro. Se nos tiene que indicar por qué tienen esos colores. No quiere decir que estos colores se tengan que utilizar en todas las tablas periódicas, no. Pero sí que es lo que el autor de esta tabla periódica nos quiere indicar con esa coloración de esos elementos. Y para ello, en todas las tablas periódicas, nosotros también vamos a encontrar nomenclaturas. La temperatura a la que se encuentra, jóvenes, y algunos colores especiales que lleguen a tener. Vamos a encontrar, jóvenes, también existen diferentes tipos de tablas periódicas. Bueno, algunas también tablas cuánticas. En algunas vamos a encontrar mayor información, en otras tal vez información diferente, pero generalmente siempre vamos a encontrar tres elementos dentro de la tabla periódica. Elementos, es decir, dentro de las indicaciones que tiene. Es el símbolo, el número atómico y el peso atómico. Es lo que nosotros generalmente vamos a encontrar de información para cada uno de los elementos. En algunas otras vamos a encontrar estados de oxidación o alguna característica que el autor de esa tabla periódica le parezca interesante y nos lo quiera publicar. Pero los colores no son universales, la simbología sí lo es. Y debido a eso, se nos tiene que indicar qué es lo que quiere. Las posiciones son las que se nos indican. Para iniciar esta exposición, jóvenes, después de decir nuestros datos, vamos a utilizar una imagen de la tabla periódica. Y le vamos a indicar a Margarita qué son los grupos o familias. Le vamos a indicar a Margarita que existen 18 grupos en la tabla periódica, o bien que también se les conocen con el nombre de familias. Y esos van a ser los elementos que se encuentran dentro de las columnas verticales, por eso son 18, que se enumeran de izquierda hasta la derecha, iniciando con los metales alcalinos, terminando con los gases nobles. A partir de 2007, jóvenes, la IUPAC determina que los grupos o familias en la tabla periódica se enumeran de forma consecutiva del 1 hasta el 18.
Pero todavía podemos encontrar alguna información. Si más adelante en alguna imagen de la tabla periódica lo noto, les voy a hacer mención. Respecto de que anterior a 2007, y todavía en publicaciones se encuentran, los grupos o familias se encontraban clasificados como familias A y familias B, del 1 al 8A y del 1 al 8B. ¿Esto cambiaba la información en la tabla periódica? No, era exactamente la misma, pero sí el cómo nombrábamos nosotros a los grupos. Después de 2007, la IUPAC dijo, ya déjense, vamos a hacer las cosas más sencillas, únicamente numeremos del número 1 al 18. Son esas columnas verticales, jóvenes. Si pusieron atención, yo mencioné que va desde los metales alcalinos hasta los gases nobles. Cada uno de estos grupos o familias, si bien los podemos reconocer por la familia, por el número de familia al que le corresponden, o si nosotros ya conocíamos que estaban como familias A y como familias B, los podemos reconocer. También cada uno de estos grupos o familias tienen nombres por los cuales se les pueden identificar. La familia número 1, por ejemplo, es la familia de los metales alcalinos, la familia número 2 de los metales alcalino-térreos. De la familia número 3 hasta la familia número 12 se les conoce como metales alcalino-térreos y cada uno de ellos tiene un nombre de una familia. Por ejemplo, los gases nobles es la familia del número 18. ¿Y por qué se llaman gases nobles? Porque estos no reaccionan y son gases. Por ello se les conoce así. A la familia número 17 se le llaman halógenos. La familia de los halógenos, jóvenes, se les llama de esa forma, y es muy importante que nosotros lo ubicamos. El flúor es que nos encabeza y una característica es que son muy electronegativos. La familia número 16 la vamos a conocer como los calcógenos o la familia del oxígeno. La familia número 15, la familia del nitrógeno o de los nitrogenoideos. La familia número 14 se le conoce como la familia del carbono o de los carbonoideos. La familia número 13 es la familia del boro. ¿Ok? Las familias intermedias, desde el número 3 hasta la familia número 12. Se les da el nombre a estas familias del elemento que esté en la parte superior de cada uno de estos grupos. Así vamos a tener la familia del escandio, del hierro, del zinc, la familia del titanio, la familia del vanadio. Y nosotros también los podemos ubicar y se les nombra también así desde hace mucho tiempo a estos grupos. Bueno, tal vez si les parece algún dato interesante del que mencioné, pues se lo pueden mencionar a Margarita. No solo eso, la tabla periódica también se encuentra clasificada o la podemos encontrar un ordenamiento en filas horizontales llamadas periodos. Únicamente existen 7 periodos. Si nosotros contábamos desde arriba hasta abajo, el número de filas van a ser 7. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, no es cierto, porque existen todavía dos series en la parte inferior de la tabla periódica. Al principio, jóvenes, expliqué que estas dos series corresponden o van dentro de la familia número 3, solamente que se sacan de ahí para que para que la tabla periódica sea más corta y más manejable. Pero esas dos series del lactano y del actínido van en los periodos número 6 y número 7. Ahora bien, los periodos jóvenes van y se indican con números desde el número 1 hasta el número 7 y se enumeran desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Qué nos indican los periodos? Algo muy importante. Si nosotros recordamos el modelo atómico de Bohr, Bohr nos indica que en su modelo del átomo, nos hace una mención de que los electrones se encuentran en diferentes niveles energéticos girando alrededor del núcleo, en estos orbitales.
Él les da diferentes nombres, o los señala con letras, K, L, M, N, O, P. Cada uno de estos periodos, independientemente si se nombran como Born los quiso hacer o del 1 al 7, nos indica también el nivel electrónico, o mejor, mm, el nivel en el cual se encuentran sus electrones del 1 al 7. Porque tal vez en la tabla periódica que yo les muestro en pantalla, vemos una clasificación. Vemos unos números 1S, 2S, 3S, por ejemplo 3D, 4D, 5D. Esto obedece a una configuración electrónica, algo que no vamos a ver en este curso, pero que es importante para los elementos. De acuerdo a los elementos, jóvenes, todos los elementos, exceptuando los gases nobles, se encuentran insaturados en su último nivel electrónico. Y todos van a querer alcanzar la estabilidad del gas noble en el cual se encuentra en la parte derecha de esta fila, en la familia de los gases nobles. Entonces también implica, jóvenes, una importancia de acuerdo a la estabilidad de los átomos y al grado de cómo reaccionan y que obedece a la cantidad de electrones y al nivel que corresponden estos electrones. No, espero no confundirlos un poco, simplemente son 7 niveles, del 1 al 7. Van enumerados de la parte superior a la parte inferior, y esta clasificación es muy importante porque comparten características electrónicas los elementos que corresponden a cada uno de esos periodos. Dentro de la información, de la muy diversa información que podemos encontrar nosotros en las tablas periódicas, vamos a encontrar uno que se llama la información acerca del número atómico. El número atómico es un número entero y consecutivo desde el número 1 hasta el 104 oficialmente. Este número es muy importante, en primera, porque nos ordena de forma consecutiva y nos indica algo. Nos indica la cantidad eh, de protones que tiene el núcleo de esos átomos, de esos elementos que se están indicando. Si recordamos nosotros nuestros modelos atómicos, nosotros sabemos que en el núcleo atómico existen dos partículas subatómicas, lo que es el protón y lo que es el neutrón. Los protones son los que están indicados como número atómico y es un número muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica también, o de forma indirecta, la cantidad de electrones que tiene ese átomo. Eh, Son números consecutivos desde el número 1 hasta el 104, pero tal vez ustedes cuando coloquen sus imágenes de la tabla periódica van a decir, mi tabla periódica tiene hasta el 118. ¿Por qué me mencionan hasta el 104 si en realidad son 118? Jóvenes, el elemento 104, el Kurchatowio, o también de nombre Rutherfordio, es oficialmente el último elemento de la tabla periódica estable, conocido y sintetizado. A partir del elemento 105 hasta el 118, que son los espacios que pueden ocupar en la tabla periódica, todos estos elementos son sintéticos, no todos ellos han sido validados. Estos elementos, al decir que son sintéticos, es que no existen en el universo, han sido creados en laboratorios aquí en nuestro planeta, tienen una vida media increíblemente baja. No de todos ellos se ha confirmado la existencia y tampoco tienen nombres oficiales. Desde el elemento número 1 hasta el elemento 104 se han caracterizado y son elementos oficiales, y desde el elemento 105 hasta el 118 están por confirmarse tanto su existencia o su síntesis en laboratorio y los nombres oficiales que puedan llegar a tener. Es por ello que es importante el número atómico. Lo más importante es que nos indican los protones y con ello indirectamente la cantidad de electrones que tiene. ¿Ok?
Le vamos a explicar a Margarita también acerca del símbolo químico. Le vamos a indicar con una imagen de un elemento de la tabla periódica. Ah, miren, por ejemplo, jóvenes, en esta imagen que les pongo abajo de la tabla periódica, ahí tengo indicadas a las familias como A y B. Inicia con el 1A, el 2A, e inmediatamente vienen otro tipo de familias, lo que es el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 8B, 1B y 2B. Ahí son 8 familias B. Luego se sigue al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Si nosotros vemos quienes encabezan esas familias, el hierro, el cobalto y el níquel, están como familias número 8 porque esos tres grupos generalmente se les conoce como la familia del hierro. Antes estaban indicadas así, pero es exactamente lo mismo si las indicamos desde el número 1 hasta el número 18. Y tal vez sea más fácil indicarlas así. Bueno, en fin, regresemos a lo que es el símbolo químico. El símbolo químico es universal, universal, jóvenes. Independientemente de en qué idioma tenga yo una tabla periódica, los símbolos químicos no van a cambiar. Además, su información pues, va a estar en el idioma en el cual yo tenga esa tabla periódica, pero los símbolos químicos son universales. ¿Por qué? Para manejar un lenguaje químico universal. Los símbolos químicos tienen particularidades. Son letras, jóvenes, y pueden constar de una o de dos letras. Si el elemento, su símbolo, consta de una sola letra, esta siempre va a ser mayúscula. Si para el elemento cuenta con dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre minúscula. No vamos a encontrar nunca un elemento con dos letras mayúsculas o con una letra minúscula, ¿ok? Si es mayúscula, si es una sola letra va a ser mayúscula y si son dos letras, la primera mayúscula y la segunda va a ser minúscula. ¿De dónde provienen, jóvenes, los nombres de los elementos? Los nombres de los elementos provienen de muchos idiomas, bueno, solo de 6. Provienen del ruso, del alemán, del inglés, del italiano, el francés y del latín. De aquí es que se han nombrado los elementos en la tabla periódica. También muchos de ellos han sido nombrados de acuerdo al lugar donde se encuentran o en honor a su descubridor, jóvenes, o a alguien muy importante. El símbolo químico, jóvenes, nos ayuda a identificar rápidamente de qué elemento estamos hablando. ¿Y qué otra particularidad acerca del símbolo químico? Mm, Creo que es lo más importante acerca del símbolo químico. ¿Ok? El símbolo químico puede estar en el centro, puede estar en la parte superior, pero eso depende de la nomenclatura de dónde se haga esa tabla periódica, ¿no? La masa atómica, jóvenes, ¿qué nos va a representar la masa atómica? Es la masa de los átomos de ese elemento que se encuentra en reposo. Nosotros ya sabemos que en el núcleo atómico se encuentran dos partículas, tanto los protones como los neutrones. Y si nosotros sumamos las masas, jóvenes, de esas partículas, vamos a encontrar nosotros lo que es la masa atómica. El peso atómico, jóvenes, va a referir a los diferentes isótopos de los elementos que nosotros encontramos como una masa promedio y es posible que también encontremos esta información aquí. Y el peso atómico como la masa atómica son valores muy semejantes, son muy parecidos, jóvenes, pero también va a diferir respecto de las masas promedio de los isótopos que corresponden. No, la masa atómica y el peso atómico no es lo mismo. Son cantidades muy parecidas y a veces las podemos llegar a confundir.
Pero, jóvenes, por ejemplo, Alejandro, todos los elementos, todos los elementos de la tabla periódica presentan isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos del mismo elemento, pero van a diferir de este. ¿Por qué? Porque tal vez tengan un neutrón de más. Eh, Al tener un neutrón de más, va a diferir la masa atómica, pero también estos isótopos son muy escasos. Entonces, el peso atómico, jóvenes, el peso atómico va a ser la masa del isótopo más abundante, mientras que la masa atómica, jóvenes, vamos a tomar los pesos de los diferentes isótopos, los vamos a multiplicar por su abundancia relativa en el universo, y este promedio lo vamos a conocer como masa atómica. Así es que la masa atómica y el peso atómico, aunque muy parecidos, son diferentes. Y muchas veces nosotros confundimos estos conceptos. Eh, Ahora bien, vamos a observar algo muy importante. Hablando ya acerca de isótopos, por ejemplo, el hidrógeno es el elemento más sencillo. Su masa atómica es de 1. El hidrógeno, jóvenes, como lo conocemos, no cuenta con neutrones. Es el único elemento que no tiene neutrones en su núcleo, solo cuenta con un protón, únicamente un protón. Pero tiene otros dos isótopos, que son el deuterio y el tritio. El deuterio cuenta con un protón y el tritio cuenta perdón, el deuterio cuenta con un neutrón además del protón y el tritio cuenta con dos neutrones además del protón que le corresponde al hidrógeno. Todos los demás elementos sí tienen muchísimos. Y cuando hablo de muchísimos isótopos, hablo, por ejemplo, que el plomo tiene como 84 isótopos, pero son muy raros en la naturaleza. Su abundancia es muy escasa. Desde lo que es el helio, el elemento número 2, hasta el calcio, los elementos tienen la misma cantidad de protones que de neutrones en el núcleo. Pero a partir del escandio, los átomos empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones. ¿Esto por qué? Porque los átomos empiezan a volver más pesados y adquieren una mayor cantidad de neutrones para que sus núcleos sean más estables. Esa es la razón por la cual empiezan a aumentar considerablemente lo que es su masa atómica. Bueno, ¿eso qué? ¿Por qué es importante que nosotros clasifiquemos a los compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque tienen particularidades. Todos los compuestos del carbono con algún otro elemento se van a conocer como compuestos orgánicos y juega parte de la clasificación de un tipo de química muy especial. Eh, Estos compuestos orgánicos corresponden a elementos sintéticos y compuestos naturales, compuestos de los organismos vivos o compuestos que obtenemos a partir de la síntesis del petróleo. Lo particular es que tienen al carbono que forma enlaces con el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Es una química increíblemente diversa. Vamos a excluir únicamente como compuesto orgánico a los carbonatos y a gases como el dióxido de carbono. Estos van a ser compuestos inorgánicos. Existen en la actualidad sintetizados cerca de, no sé, unos 135 millones de compuestos orgánicos y faltan muchísimos millones, todavía muchos más. El enlace más frecuente que caracteriza a los compuestos orgánicos es el enlace covalente. Presentan isomería. La isomería es una molécula con el mismo peso molecular, pero tienen un ordenamiento diferente. Y eso es lo que hace tan diverso a los compuestos orgánicos. La mayor parte de los compuestos orgánicos se quema. Esa es una de sus características. Jóvenes, por ejemplo, yo esta pluma
que tengo, que es de un material sintético que generalmente llamamos plástico, si yo la arrojo a una fogata, se va a quemar. ¿Por qué? Porque está hecha de compuestos orgánicos. El papel, si yo lo arrojo a una fogata, se va a quemar porque son compuestos orgánicos. Si a mí me avientan a una fogata, voy a arder, me voy a quemar. ¿Por qué? Porque mis compuestos son de compuestos orgánicos. No nos confundamos respecto de los compuestos orgánicos que son compuestos naturales y los sintéticos son inorgánicos. No, los compuestos sintéticos, la gran mayoría, jóvenes, son compuestos orgánicos. Esos polímeros, esos plásticos son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque se queman. La mayoría son solubles en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Esas son características de los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos también tienen características particulares. El enlace frecuente que se encuentra en los compuestos orgánicos es el enlace iónico. No presentan concatenación, no presentan isómeros, jóvenes generalmente, y no se queman. La mayoría de ellos no se queman. Generalmente son solubles en agua y reaccionan de forma muy rápida y cuantitativamente. Ejemplos, se nos solicitan ejemplos. Jóvenes, existen sintetizados hasta el momento cerca de 35 o 36 millones de compuestos orgánicos. Sí, mucho menos que de compuestos orgánicos. Así es que tenemos millones para poder seleccionar tres ejemplos. Algunos ejemplos, jóvenes, de compuestos orgánicos, por ejemplo, los azúcares, como la sacarosa que utilizamos en casa, o la glucosa, la fructosa, la manosa, la gulosa, ácidos nucleicos, jóvenes, o los componentes de los ácidos nucleicos, como el RNA o el DNA, pero también así como la adenina, la guanina, la citosina, los alcoholes. Por ejemplo, jóvenes, también existen líquidos como el alcohol de curación que tal vez tenemos en casa, es un compuesto orgánico. ¿Qué es lo que pasa si nosotros lo acercamos a una llama? Va a arder, se va a prender, jóvenes. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico y se quema. Alcoholes como el metanol, el etanol, el isopropanol, jóvenes, son compuestos orgánicos, componentes de la madera. La madera está compuesta por celulosas o hemicelulosas, y estas son compuestos orgánicos. Las proteínas como la hemoglobina o las proteínas estructurales son compuestos orgánicos. Los lípidos como las grasas, todas las grasas, jóvenes, son compuestos orgánicos, así como los ácidos grasos, como el ácido linoleico, oleico, butírico, propiónico, son ácidos, son compuestos orgánicos. Gases como el metano, el gas que nosotros utilizamos en casa, en nuestras estufas, que ya sea que venga por red o por cilindros, son compuestos orgánicos y son tan importantes que nosotros los vemos arder cuando nos preparamos nuestra comida. Gases como el metano, el propano, el butano, el isobutano, jóvenes, son compuestos orgánicos y tenemos millones para poderlos seleccionar. Dentro de los compuestos inorgánicos, estos, ya vimos sus características, algunos ejemplos, por ejemplo, el agua, ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de amonio, el hidróxido de potasio, el amoníaco, jóvenes, gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, la fosfina, la borina, los boratos. Hay millones de compuestos, tanto inorgánicos como orgánicos, para que nosotros busquemos algunos y completemos nuestra actividad. Alejandro, que se integró a esta sesión, ¿queda alguna duda acerca de lo que es la tabla periódica o cómo la vamos a integrar? ¿A qué se debe de que el agua sea inorgánica? Ok. Digo, hoy en día tenemos tanta información, tantos conceptos que se confunden entre compuestos naturales y demás, que nos llevamos por la mercadotecnia de algunos productos, que perdemos el foco de lo importante o lo químicamente fundamental de las sustancias. ¿Por qué el agua es un compuesto inorgánico?
Porque para ser un compuesto orgánico necesita obligatoriamente carbono dentro de su estructura química. Y el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. No hay espacio para el carbono. El agua es un compuesto inorgánico. Con ello, jóvenes, sí, el agua es inorgánica y no hay ningún problema con ello, pero es esencial para la vida. Eso sí. Y el agua tiene enormes características. De hecho, jóvenes, el agua es la sustancia más rara en todo el universo, jóvenes. Eso se los puedo asegurar. El agua es la sustancia más rara, sin lugar a dudas. A cualquier científico que le pregunten, jóvenes, les va a decir que la sustancia más rara es el agua. En fin, eh, eh, espero que quede clara cada uno de estos rubros y ya la importancia que ustedes tienen que explicar por qué es importante la clasificación de los elementos en la tabla periódica o cuál es su utilidad o por qué es importante, pues es increíblemente útil la tabla periódica. Ah, Alejandro, ¿queda alguna otra duda o alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Para aquellos que vean el video más tarde, yo me equivoqué en la publicación que les hice ayer para el recordatorio de hoy. A esta hora, jóvenes, tanto en nuestra semana número 3 y en nuestra semana número 4 vamos a estar llevando a cabo nuestras sesiones síncronas. No se preocupen, yo a la brevedad posible estaré subiendo este video para que puedan observar algunas particularidades de nuestra actividad integradora número 4. Para nuestra actividad integradora número 3, vean el video del miércoles, creo que ahí estuvimos haciendo suficientes ejemplos, jóvenes, y ello también me motivó a que les publicara una tabla de las propiedades termodinámicas. Ok, chicos, ¿alguien se entró? Vi que alguien había entrado al final, creo que no, creo que me equivoqué. Bueno, Alejandro, que tenga también usted una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós, Alejandro. Hasta luego.